Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bueno, el día de hoy, como siempre, te invito a prepararte tu café porque vamos a ver una nueva masterclass. En esta ocasión, gracias a esta encuesta que hice en YouTube, si te das cuenta, esta fue la mejor y más votada opción, es decir, que todos querían o la mayoría pensaba que la mejor masterclass que les podría traer es acerca de lo que vamos a ver hoy día, proyectos y tareas. Si bien en el pasado ya tengo un video sobre esta masterclass, creo que aún faltó más detalle para su construcción. Por lo tanto, el día de hoy, te repito, te invito a prepararte tu café porque este video va a ser largo, pero créeme que vas a poder construir esta plantilla desde cero. Te iré mostrando paso a paso cómo crear esto y por supuesto queda siempre abierta la caja de comentarios si es que queda alguna duda. Así que vamos a ver la siguiente masterclass. Bueno, vamos a ver ahora la presentación inicial para que comprendas estos conceptos, por supuesto básicos e iniciales, para entender cómo es esto de los proyectos y las tareas. Algunos conceptos que hay que tener muy en claro es que cuando hablamos de un proyecto, ya lo hemos visto en muchas otros videos de este canal, pero por lo menos para esta masterclass es muy interesante que quede clarísimo. Cuando hablamos de un proyecto, hablamos, ¿cierto?, de un conjunto de tareas. Como están viendo ahí, esos cuadritos representan tareas. Entonces, para lograr un proyecto, nosotros tenemos que siempre pensar que vamos a tener que tener un conjunto de tareas. Y por lo tanto, al realizar esas tareas en una secuencia, ¿cierto?, en el tiempo, vamos a finalmente obtener el resultado final, que es un proyecto. ¿Para qué nos sirve entender esto? Bueno, básicamente para hacer siempre la diferencia en que, por ejemplo, podemos tener varios proyectos. Y en la vida real eso siempre es así, ¿ok? Yo puedo tener un proyecto para cada uno de los videos que yo creo en este canal, por ejemplo, o tú puedes tener un proyecto para cada uno de tus investigaciones, ¿cierto? Tus estudios. Y como se ve aquí, ¿cierto?, en la diapositiva, cada proyecto está conformado por diferentes, ¿cierto?, grupos de tareas. Por lo tanto, podemos decir finalmente entonces que un proyecto puede tener múltiples tareas. Es decir, que cuando hablemos en Notion de una base de datos de proyectos, ya estamos pensando en que puede estar, ¿cierto?, asociado a múltiples tareas. ¿Ya? Es lo mismo que decir que un proyecto, por tanto, se puede relacionar con múltiples tareas. Y, por ejemplo, en este caso, en la masterclass que yo estoy haciendo para finanzas personales, por ejemplo, ustedes ven ahí que el nombre, ¿cierto?, del proyecto es masterclass, pero está asociado, ¿cierto?, está relacionado con tareas que son un grupo de tareas, ¿ok? Por ejemplo, crear la miniatura, ¿cierto?, grabar el video, etc. Todas esas tareas en el tiempo, cuando yo logré completarlas y llegué a un 100%, voy a conseguir mi proyecto de masterclass. ¿Para qué nos sirve este concepto? Para hacer la diferencia con las tareas. ¿Por qué? Porque podemos tener, ¿cierto?, muchas tareas, pero que cada tarea pertenece, ¿cierto?, a un proyecto. Por ejemplo, acá tenemos tareas del proyecto 1, tareas del proyecto 2 y tareas del proyecto 3. A diferencia de los proyectos, las tareas solo pueden pertenecer a un proyecto. Esto por supuesto que en la mayoría de los casos. Quizás existe un caso muy específico en que una tarea se, ¿cierto?, divida para dos proyectos, pero creo que es una situación muy rara y por lo general, como te estoy contando aquí, los proyectos, ¿cierto?, tienen muchas tareas, pero las tareas solo pueden pertenecer a un proyecto, ¿ok? Porque si no tendríamos una dependencia, ¿cierto?, de que se concluya esa tarea en más de un proyecto y no vamos a llegar nunca al 100%. Por lo tanto, aquí está el ejemplo. En la misma parte de la masterclass, si yo entro a la tarea de ideas de temas, que era una de las tareas del proyecto, ustedes pueden ver que está simplemente relacionado con la base de datos de proyecto, pero con un solo proyecto. Por lo tanto, pertenece a un solo proyecto. Bueno, veamos entonces más en detalle cómo vamos a ir trabajando con estas dos bases de datos en esta masterclass. Tenemos la base de datos de proyectos y la base de datos de tareas. En cuanto a la base de datos de proyectos, vamos a tener en general esos campos, ¿ok? Esas propiedades. Tenemos una propiedad de nombre del proyecto que por supuesto indica, ¿cierto?, en unas palabras simples, cómo se llama tu proyecto.
Esos son siempre entradas de tipo texto y esto te da entrada también a una página. No te olvides nunca que en los proyectos las entradas son páginas. Luego tenemos la categoría, que para mí siempre es importante usar al menos este tipo de propiedad como select, ¿ok? Porque en general para mí un proyecto también solo debe pertenecer a una categoría, ¿ok? Pero tú puedes tener un caso quizá particular en que tu proyecto puede estar asociado a más de una categoría y en ese caso te conviene usar, por supuesto, una propiedad de multiselect. En este caso que vamos a ver hoy día, yo solamente uso una categoría por proyecto, así que ahí tengo algunos ejemplos. Y muy importante es la fecha límite. La fecha límite obviamente es una fecha dentro de Notion, pero nos va a indicar cuándo es el plazo final para nosotros poder completar ese proyecto. Por supuesto que uno se da esos plazos y eso nos va a ayudar mucho para poder, por ejemplo, saber cuántos días nos quedan para crear ese proyecto. Y eso aparece a continuación, ¿cierto? Los días restantes. Los días restantes es una fórmula muy sencilla en que simplemente lo que hacemos es usar el date between y le decimos que use, ¿cierto?, la fecha límite y el now, que es hoy día, ¿cierto? Para que esto sea en tiempo real, como están pasando los días, ¿cierto? Cuántos nos quedan. Y le decimos a Notion que nos muestre, ¿cierto?, en días eso. Vamos a ver obviamente en detalle esto más adelante. Y finalmente existe una propiedad que tiene que ver, por supuesto, con la relación con otra base de datos, específicamente la base de datos de tareas. En cuanto a la base de datos de tareas, ya, tiene los mismos campos, es decir, tenemos un nombre de la tarea, a diferencia, ¿cierto?, que no tenemos que hablar aquí de un proyecto, sino que nombramos nuestra tarea y le asignamos una categoría. El mismo caso de los proyectos. También tenemos una fecha límite y tenemos otra cosa interesante, que en la base original, ¿cierto?, de proyectos y tareas que yo he subido, no existía aún la propiedad de status, ¿ok? Que es una actualización que Notion lanzó hace un tiempo. Y usamos la base, ¿cierto?, relacionada con su estado como una propiedad de select. Pero bueno, yo en esta masterclass voy a actualizar también esta propiedad y vamos a empezar a usar la propiedad de status, que es la que por defecto, ¿cierto?, deberíamos ocupar cuando estamos hablando del estado de ciertas cosas. En este caso, el estado de las tareas. Entonces, esa propiedad de status nos va a ayudar para también poder rellenar un checkbox, que también ocurre aquí como una fórmula, ¿okay?, que yo le puse como hecho en esa plantilla. Es decir, que cuando una tarea está completada en su estado, o más bien en su status ahora, se automáticamente complete el checkbox. Y eso se logra muy sencillo con una fórmula, ya que es esa que está ahí, en la cual la propiedad de status, ¿cierto?, cuando es verdadera, es decir, cuando se cumple que es completada, como se indica ahí, el checkbox pasa a ser verdadero y por lo tanto se tiquea. Si es que no se cumple, o sea, si tiene cualquier otro nombre, ya sea en proceso, en espera, o en blanco, etcétera, no se va a cumplir esa condición y por lo tanto no va a quedar el checkbox tiqueado. Y finalmente, la siguiente propiedad que obviamente tiene que estar aquí es la relación, ¿cierto?, con la base de datos proyecto. No nos olvidemos que en este conjunto, ¿cierto?, de proyectos y tareas, ambas bases de datos trabajan en conjunto, por lo tanto están relacionadas una a otra. Bueno, y esa es la parte inicial. Creo que es interesante que tú le des una vuelta a esto, se comprenda muy bien para pasar al siguiente punto. Así que vamos ahora a Notion a construir esto desde cero. Bueno, entonces aquí estamos ya en una página que hemos llamado, en este caso, Masterclass sobre proyectos y tareas. Obviamente tú ahí tienes que crear tu página con el nombre que estimes conveniente. Entonces la primera base de datos que tenemos que crear es la base de datos de proyectos. Para eso vamos a hacer clic aquí para agregar un nuevo bloque. Usamos el shortcut y vamos a escribir entonces inline, porque queremos construir una base de datos, en este caso, de tipo inline. Vamos a, por supuesto, mejorar un poco lo que teníamos en esa plantilla original, pero los pasos son exactamente los mismos. Bueno, en este caso, la base de datos que vamos a utilizar se llama proyectos, ¿ok? Y le habíamos agregado un icono que era este círculo o esta pelotita verde. Para poder agregar un icono, no te olvides que, en este caso que hacemos base de datos inline, ¿cierto?, no tenemos cómo acceder rápidamente a ese icono. La mejor forma es abrir esto como página completa y ahora sí aparece la opción del icono, ¿ok? Entonces aquí nosotros vamos a elegir el círculo verde, ya, como icono. Vamos atrás y ahí ya aparece nuestra la representación de color que le habíamos dado.
Bueno, la primera propiedad que siempre es por defecto y tenemos que crearla porque no es posible eliminar, en este caso, por supuesto que tiene relación con el nombre del proyecto, ¿ok? Es importante que en esta propiedad tú definas con mucha claridad de qué se trata tu proyecto, obviamente con algo muy sintetizado. La idea tampoco es que se llene de texto esta parte, ¿ok? Luego tenemos una propiedad de tipo select. Por defecto Notion nos deja una propiedad de multiselect, pero en este caso vamos a cambiarla por una propiedad de tipo select, ¿ok? En esta propiedad de tipo select, que le vamos a llamar categoría, obviamente tienen que ir todas las opciones que tenías respecto a tus proyectos. Entonces vamos a editar esta propiedad, vamos a agregar opciones. Por ejemplo, teníamos el de trabajo. También existía una opción de personal, había uno de familia y finalmente uno de otros. Obviamente para poder cambiarle colores hacemos clic en la flechita y podemos asignarle el color que mejor represente esa categoría, ¿ok? Eso era lo que teníamos originalmente en esta plantilla, ¿ya? Obviamente también es importante decir que tú puedes mover o arrastrar estas opciones para que te aparezcan en ese orden. Voy a salir. Una vez que tú hagas clic aquí en esta categoría, te aparecen en ese orden que definiste. Igualmente aquí tú puedes ordenar esa categoría y en los 3 puntos cambiar el color o el nombre. Luego teníamos una propiedad que era de tipo fecha, en la cual hablábamos de la fecha límite con la que teníamos que tener listo este proyecto, ¿ok? Hacemos clic en el más para agregar una nueva propiedad. En este caso va a ser una propiedad de tipo date, ¿cierto? De fecha. Y se va a llamar fecha límite. Le habíamos agregado también una de las pelotitas rojas para que nos alertara, ¿cierto?, de que esa fecha era importante. Ahí está la fecha límite. Perfecto. Vamos a empezar a ajustar también los anchos de las columnas para que se optimice mucho más el espacio. Después teníamos dos fechas también de tipo que son automáticas, que son las fechas de creación y la fecha de edición. Por lo menos para mí es importante saber cuándo se creó este proyecto, o más bien esa entrada a esta base de datos proyecto, y también cuándo se editó, ¿ya? Entonces, para hacer eso simplemente agregamos una nueva propiedad y al final aparecen algunas avanzadas, que es, por ejemplo, la hora, ¿cierto?, fecha y hora de creación, que eso se llamaba entonces fecha de creación. Y también teníamos, vamos a cerrar, agregamos una nueva propiedad, otra que dice la fecha de edición, ¿ya?, para que también tengamos claridad de cuándo fue la última vez que se editaron estas entradas. Entonces ahí ya tenemos la parte básica de nuestra base de datos de proyectos, porque lo que viene luego son relaciones, rollup y una que otra fórmula. Entonces eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Vamos ahora con la construcción de nuestra base de datos de tareas. La base de datos de tareas es muy similar también a lo que vimos en la base de datos de proyectos, porque también tiene un nombre de la tarea, ¿cierto? Tiene una categoría, tiene una fecha límite, pero se le agregan otras propiedades. Por lo tanto, para optimizar esto, como siempre te cuento, la idea es optimizar siempre las tareas en Notion. Podemos duplicar esta base de datos, ¿ya?, aquí en los 6 puntos, y dice duplicar. De esa forma nos ha creado una copia exacta de esta base de datos, pero que nosotros vamos a cambiar de nombre como tareas. También ahora que ya hemos asignado un icono, ahora sí podemos hacer clic sobre ese icono y cambiarlo, en este caso por la pelotita de color rojo, para alertar, ¿cierto?, para diferenciar más bien esta base de los proyectos. Bueno, las categorías también serán bastante similares, ¿ya? De hecho eran las mismas, con la excepción de que aquí se agregaba, por ejemplo, universidad. Yo había agregado esa, pero bueno, tú ahí puedes agregar todas las categorías que necesites. También existía una fecha límite. En el caso de la plantilla, más que un icono rojo, teníamos una estrella, ¿ya?, para diferenciar quizás esa fecha de la otra base de datos, y seguíamos teniendo la creación y la edición, ¿ya? Eso también es importante. Ahora, teníamos también una propiedad que se conoce como el estado de esta tarea, ¿ya? Vamos a crear entonces una nueva propiedad. En este caso era de tipo select, ¿ya?, se llamaba estado,
y teníamos tres opciones posibles. La primera era en espera, la segunda era en proceso y la tercera era completada. ¿Ok? Eso era porque no teníamos de momento la propiedad que ya existe como conocida como status. Entonces vamos a dejar eso porque estamos haciendo una copia de nuestra plantilla, pero vamos a agregar, esta es una actualización, la propiedad de status. ¿Ok? Esta ya viene por defecto, ustedes ya saben, podemos cambiarle aquí en vez de no started como en espera, que era lo que habíamos definido antiguamente, luego en progreso y finalmente completado. Entonces ya Notion nos facilitó la vida con esto, porque creo que es mucho mejor utilizar la propiedad de status cuando queremos realmente reflejar el estado de alguna tarea, un proyecto, etcétera. Vamos a cambiarle aquí para que se vea muchísimo mejor, ya para seguir un poco los mismos colores que habíamos definido en este de acá. Okay, aquí le vamos a cambiar entonces solo para hacer la comparación después de cómo funciona esto. Bien, entonces luego que habíamos definido nuestra propiedad del estado, ya vienen unas propiedades que tienen que ver con relaciones, así que ya tenemos esto básicamente terminado en cuanto a propiedades básicas que tiene cada una de estas bases. Vamos a correr si esto para que se entienda un poco mejor que cada una de estas propiedades son de esa forma completadas. Bien, entonces ahora viene la parte de crear estas relaciones. ¿Cuál es la relación que tenemos que crear? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es relacionar nuestra base de datos de proyectos con nuestra base de datos de tareas, o viceversa. ¿Por qué? Porque como les dije en la presentación inicial, ¿cierto? Necesitamos que una gran base de datos de proyectos ya contenga todos mis proyectos y a su vez cada uno de mis proyectos tenga cada una de las tareas que corresponden a ese proyecto. Ya es la forma más fácil y sencilla de poder lograr estos proyectos, es decir, fragmentarlos en distintas y varias tareas para lograr, ¿cierto?, dosificar un poco el tiempo y así optimizar obviamente la creación y el logro de este proyecto. Bueno, para crear una relación muy sencillo, vamos a hacer clic en los 6 puntos de esta base de datos. En el caso de proyectos, vamos a buscar la propiedad de relación. Hacemos clic ahí y nos pregunta hacia qué base quiere relacionarse. Bueno, va a ser la de tareas, en este caso con mayúscula porque la tarea minúscula es la base original, ¿ok? La que aparecía en la plantilla, así que por eso es que he hecho esa diferencia. Bueno, hacemos clic en tareas. No tiene límites, obviamente, porque pueden haber más de unas tareas relacionadas con el proyecto. Y lo vamos a mostrar en la base de datos tareas también, así que hacemos clic acá, va a aparecer allá como proyectos, agregamos y estamos listos. Si vamos abajo, ¿cierto? Te das cuenta que ya aparece entonces la relación de tareas y de proyectos. Bueno, ahora hay que definir una fórmula dentro de los proyectos que nos habla un poco sobre cómo funciona el tiempo que hemos definido para crear este proyecto. Pero antes de hacer eso, voy a rellenar con algunos proyectos de ejemplo y algunas tareas también de ejemplo para que podamos entender paso a paso cómo funciona, ¿ya? Porque como no tenemos registros acá, voy a rellenar rápidamente para que esto funcione. Bien, entonces ahí he rellenado con bastantes proyectos. De hecho, si hacemos aquí un cálculo, contar todos, tenemos un total de 7 proyectos y he agregado, ustedes se dan cuenta aquí, un total de 29 tareas. Ya, cada una está relacionada, por supuesto, con una categoría específica, pero no tiene aún relación con nada. Si se dan cuenta, no hay proyectos asociados porque no hemos creado aún esa relación. Bueno, entonces, como les contaba, tenemos que crear una fórmula que nos diga cuántos días quedan hasta que llegue la fecha límite. Esta propiedad la habíamos llamado, vamos a crear aquí una nueva propiedad de tipo fórmula, la habíamos llamado días restantes, ¿ok? Entonces vamos a editar la fórmula y esta es la fórmula muy sencilla de los días restantes. Dice que vas a utilizar la fórmula date between, ¿cierto? La fecha entre, la fecha límite y el now, que es ahora, y que eso lo muestre en días, ¿ya? Simplemente con hacer eso nos está mostrando entonces cuánto tiempo nos queda para desarrollar ese proyecto. ¿Por qué está dando puros números negativos? Porque
fíjense que son fechas muy antiguas. De hecho, vamos a cambiar esto, vamos a actualizarlo, vamos a dejarlo para que sea un poquito más real en enero. Vamos a cambiar un par de fechas aquí del 2023 para que tengamos bastante tiempo para crear estos proyectos y para que ustedes se den cuenta de que la fórmula funciona y que está calculando, ¿cierto?, cuánto tiempo tenemos en realidad. Vamos a copiar esto mismo acá abajo ya para que sea más rápido esto. Perfecto, entonces ahí ya tenemos unas fechas más reales, ¿cierto? Y tenemos días aquí en los cuales nos dice los días restantes mediante esa fórmula que es bastante sencilla, el date between, y le decimos cómo queremos que se muestre ese resultado. Luego teníamos en la base de datos de tareas una propiedad muy interesante que se llama hecho, ¿ok? En esa propiedad de tipo fórmula lo que le decíamos a Notion era que dependiendo, ¿cierto?, de cómo o que analizara la propiedad de estado, ¿ya?, nos diga, por ejemplo, si esta propiedad está completada o no está completada y que eso en realidad lo muestre como un checkbox ya completado. Para hacer eso, bueno, vamos a crear una nueva fórmula. Vamos a ir entonces a fórmulas, le vamos a poner el nombre que habíamos dicho que era hecho. Perfecto, y vamos a editar esa fórmula. La fórmula en concreto era esta, ya ahí está, y dice que si o cuando que analice la propiedad de estado, es decir, cuando es verdadera, que muestre el checkbox completado. ¿Y cuando es verdadera esta propiedad? Cuando dice completada. Ya, si yo le doy a done, fíjate que ninguno de los checkbox aparece completado porque ninguno de los estados es completado. Por ejemplo, si yo en esta primera de hacer compras cambio a completada, automáticamente aparece el checkbox completado. Ahora, si nosotros vamos a trabajar con la propiedad de status, simplemente lo que tendríamos que hacer es, en vez de colocar aquí la propiedad de estado, vamos a eliminar eso, le vamos a decir que se base en la propiedad status. Ok, si yo le hago en done y en el status pasamos a en progreso, tampoco pasa nada, pero si llegamos a completada, se replica ahí, ¿cierto?, el checkbox. Ahora, ¿para qué servía ese checkbox? Aparte de saber que una tarea está completada, es porque aquí arriba en proyectos vamos a utilizar un rollup, ya, es decir, que a través de esta relación que acabamos de crear entre proyectos y tareas, vamos a extraer información de una base de datos en particular y la vamos a representar de cierta forma. Entonces, ¿cómo se hace este rollup? Vamos a volver aquí a la base de datos de proyecto. Vamos a crear una nueva propiedad. En este caso, la propiedad que vamos a crear es un rollup. Ahí está. Al hacer clic en rollup le vamos a poner un nombre que era el progreso. Perfecto. Ahora nos pregunta, usted ha creado una propiedad de tipo rollup. Bien. Ahora, ¿con qué relación o cómo quiere que trabaje esto? Bien, vamos a hacer clic ahí. Tenemos una sola relación que hemos creado, que con la base de datos tareas. Hacemos clic ahí y nos dice, ok, en base a esta relación que tiene usted creada, ¿qué propiedad quiere traer desde allá? Por defecto siempre parte por la primera propiedad, que es, cierto, la que no podemos eliminar, en este caso el nombre del proyecto. Pues no, lo que nosotros queremos aquí traer es la propiedad de hecho, ¿ok?, que es este checkbox. Y una vez que hacemos eso, nos pregunta cómo quiere mostrar esta propiedad, este resultado. ¿Original? Es decir, que si en un proyecto tengo 4 tareas, va a mostrar los 4 checkbox en esta propiedad. Pero no, lo que yo quiero es mostrar, por ejemplo, el porcentaje de checkbox que estén cliqueados como completo, porque de esta forma voy a saber cuántas tareas están completadas en este proyecto en términos de porcentaje. Entonces hacemos clic ahí. Y ahora con la actualización de Notion, de hecho, podemos mostrar esto más que con un número, como una barra o como un anillo de progreso. Vamos a dejarlo como una barra, ¿ya? Y le vamos a dejar de color verde. Bueno, si te das cuenta, no está mostrando nada porque a pesar de que tenemos una tarea completada aquí, no están asociadas a ningún proyecto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar estas 4 tareas que están aquí de la categoría trabajo. Vamos a hacer clic sobre ellas y le vamos a decir que en la relación con el proyecto van a tener relación. Vamos a decirle que se relacione con nueva evaluación. Por ejemplo, hacemos clic ahí en el más o sobre ella y si te das cuenta automáticamente ya aparece aquí en este espacio la relación y también la barra. Fíjate que hay un 25% completada. ¿Por qué? Porque tenemos una de las 4 completadas. Si por ejemplo esta pasa al estatus de completada, tenemos un checkbox
2 checkbox de 4 y hay un 50% de tareas completadas. Y así esto funciona. De hecho, si yo, por ejemplo, hago clic aquí en la relación y agrego otra tarea, por ejemplo, edición día 1, ya no son 4 tareas, sino que tenemos 5, por lo tanto se modifica el porcentaje dependiendo de la cantidad de checkbox que yo tenga creadas, ¿ok? Bien, ahora había otra propiedad también interesante dentro de la base de datos de proyectos que tenía que ver con una fórmula que nos indicaba automáticamente cuando un proyecto estaba en proceso o cuando estaba completado, dependiendo de su porcentaje de progreso. Además, esto lo hicimos para cuando no teníamos ninguna tarea ya asignada a un proyecto, porque puedes tú perfectamente haber creado un proyecto pero aún no tener tareas en ese proyecto, para evitar que mostrara, por ejemplo, un 0% o que esté no completada, siendo que aún no tenemos tareas. Para eso, bueno, vamos a crear una nueva propiedad de tipo fórmula y le vamos a poner entonces estado y le vamos a editar. La fórmula en concreta era esta que está aquí. Ya, básicamente lo que dice es si la propiedad progreso, ya que es la que es el rollup, es menor a 1, es decir, es menor a 100%, que lo muestre como en proceso. Puede ser en progreso, en proceso, etc. Por el contrario, si no se cumple eso, que analice también si la propiedad progreso es igual a 1, es decir, es 100%, que muestre completado. Y si ninguna de esas dos condiciones se cumple, es decir, que no es menor a 1 y tampoco es 1, que muestre sin tareas. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando no tenemos ninguna tarea asignada, es decir, cuando el progreso no equivale a nada. Y eso era lo que queríamos conseguir. Entonces le damos a Done y si te das cuenta, ahí tenemos que la propiedad de tareas de estado está funcionando, porque el proyecto Nueva Evaluación, que tiene solamente tareas, ¿cierto?, que lleva un 40% de progreso, dice en progreso. El resto está sin tareas. Si yo empiezo a agregar tareas aquí, ya, y va a empezar a generar, ¿cierto?, la barra de progreso y nos dice en proceso. ¿Ya? Si nosotros vamos acá abajo, vamos a darnos cuenta que aquí están estas propiedades, ¿cierto?, que están de tareas asociadas. Vamos a decirle que esto ya está completado, así que de esa forma se completa el checkbox. Acá hay un 33,3% ya completado y sigue estando ahí en proceso. ¿Ya? Entonces, de esa forma funciona esta propiedad de estado respecto a la fórmula. Bueno, y de esta forma tenemos ya concluida la construcción básica de estas bases. De hecho, ya no nos queda ninguna propiedad que crear en ellas. Simplemente ahora nos queda, por ejemplo, agregar los templates para poder automatizar quizás las entradas. Y luego la configuración final para empezar a crear la página donde realmente ocurre toda esta magia. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ordenar esto, porque claramente esto se ve mucha información para estar en una página que nosotros vamos a utilizar diariamente. Lo segundo es que siempre aconsejo, si sigues este canal, que las bases de datos originales, como la que hemos creado aquí, las dejes en un lugar aparte de tu lugar donde vas a estar trabajando diariamente, para no pasar a llevarla, ¿cierto?, para no eliminarla, pues así te vas a estropear tu base original. Si bien Notion cuenta con una papelera, ¿cierto?, y podemos rescatar ciertas páginas, yo te aconsejo que siempre estas bases de datos originales las dejes en otro lado. Para eso tú simplemente haces clic en los 6 puntos de esa base de datos y dice mover a, y ahí eliges quizás el lugar donde tienes ordenadas tus bases de datos. Yo hice un video también hace un tiempo, si no lo has visto te lo dejo por aquí, de cómo ordenar ya las bases de datos. Pero en este caso vamos a convertirlas en página, ¿ya?, para que se vea un poco más limpio esto. Simplemente haciendo clic sobre esos 6 puntos y convirtiendo en página, y ya tenemos las dos páginas donde dentro está la base original. Si yo entro a proyectos, si te das cuenta, ahora ya está la base de datos original como una full page que se conoce, pues no tenemos opción, ¿cierto?, de agregar más bloques. También, si no has visto ese video y quieres saber la diferencia, te dejo por aquí la tarjetita donde te cuento cómo es esto de full page o inline. Vamos atrás. Entonces, como vamos a ir ordenando un poco esto, también es una actualización. Vamos a crear un callout, que siempre me gusta hacerlo de esa forma, en la cual van a estar, ¿cierto?, las bases de datos originales. Yo aquí simplemente lo hago para que ustedes entiendan que en este punto es que es importante, están esas bases de datos, ¿ya? Así que las vamos a agregar ahí. Y creo que se ve un poquito más ordenado,
Entonces ahora lo que teníamos era básicamente dos columnas en las cuales teníamos una vista de los proyectos y en la otra las tareas pendientes para cada uno de los días, ¿cierto? O los proyectos. Vamos a crear entonces, son dos columnas. Entonces yo te aconsejo que para poder crear las columnas, bueno, vamos a crear los títulos. Entonces van a ser de tipo header 2, que va a ser de color verde. También podemos ocupar ese shortcut. Y va a ser en negrita. Se llama mis proyectos pendientes. Ok. Y vamos a duplicar esto. Y le vamos a cambiar el nombre, por supuesto, a mis tareas. A mis tareas pendientes para hoy. Perfecto. Y esto básicamente era de color rojo. Así que podemos entrar aquí y rojo. Ya, perfecto. Vamos a seleccionar estos dos bloques que son de títulos. Hacemos clic en los 6 puntos. Le vamos a decir que lo convierta en, y aquí dice columnas. Entonces ahí ya tenemos dos columnas creadas de estos títulos. Entonces básicamente lo que vamos a hacer ahora es en la parte de abajo de esta columna, ¿cierto? Respetando esa columna, vamos a crear un enlace o un link a una de las bases de datos, que en este caso es proyectos. Para eso usamos el atajo, ¿cierto? De CR, que nos dice crear una vista o linkear a una vista de una base de datos. Hacemos clic, nos pregunta qué base de datos, por supuesto que va a ser proyectos. Ahí está. No elegimos ninguna vista porque no hemos creado vistas o grandes vistas. Bueno, si te das cuenta, no se ha creado este link en la columna porque de hecho está muy abajo, pero eso nos va a servir para ocultar algunas cosas que en realidad no queremos ver. Por ejemplo, no me interesa ver la fecha de creación ni de edición porque eso lo podemos ver en la base de datos original. Así que hacemos clic sobre esa propiedad que no queremos ver y le ponemos ocultar. Tampoco me interesa ver la relación de las tareas porque por supuesto van a ocupar mucho espacio. Sí me interesa saber el nombre del proyecto, la categoría a la que pertenece, la fecha límite y el progreso. ¿Ya? Quizás el estado también lo podríamos dejar y los días pendientes. Vamos a ver cómo se ve eso. Vamos a arrastrar esto a la columna donde debería estar, ahí. Si te das cuenta no alcanza todo, entonces la opción es empezar a ajustar las columnas y creo que voy a sacarla de estado, que no aporta mucha información en realidad, porque si están acá es porque están pendientes, ¿ok? O están en progreso. Bueno, una vez que habíamos creado eso, vamos a ocultar el nombre de la base de datos. Si te fijas, tiene una flecha porque esto es un enlace a la base de datos original. Dos opciones para ocultar el nombre. La más sencilla es clic en estos 3 puntos, esconder el título. Quizás la más larga es entrar los 3 puntos, entrar el layout, en mostrar el título de la base de datos, le ponemos que no. De esa misma forma podemos mostrar nosotros el título. Le vamos a también a cambiar el nombre a esta vista, porque en este caso esta se va a llamar todos los proyectos. Y básicamente lo que hace esta vista es mostrar obviamente todos los proyectos, pero siempre y cuando no estén, ¿cierto?, completados, porque si es un proyecto completado no tengo por qué mostrarlo aquí. Para eso vamos a crear un filtro, y esa es la gracia de los filtros y las vistas, que cuando trabajan en conjunto nos ayudan a visualizar la información de mucha mejor forma en Notion. Entonces vamos a entrar a los filtros y le vamos a decir que vamos a mostrar todas las propiedades. Le vamos a decir que, por ejemplo, el estado de esta vista no sea completado. Para eso tenemos que editar aquí porque dice contiene, no, vamos a decirle que no es completada, ¿ok? Le damos clic a salvar para todos y si te das cuenta ahí ya no tenemos ninguna vista de completado. ¿Cómo podríamos probar esto? Bueno, vamos a ir a la base de datos original, vamos a ir a remodelar cocina, por ejemplo, vamos a la base de datos de proyecto, remodelar cocina tenía, ¿cierto?, 2 tareas, vamos a eliminar la tarea que está sin completar. Ha pasado un 100%, dice que está completado. Si vamos atrás nuevamente, te fijas que ya no aparece remodelar cocina porque ha pasado con un estado completada. Entonces ese filtro nos permite depurar la información porque aquí solo queremos proyectos pendientes, ¿cierto? O que están en progreso. Y después teníamos una serie de vistas dependiendo de cada uno de los proyectos. Y eso simplemente y de forma muy rápida se puede crear duplicando esta vista que hemos creado, ¿cierto? Clic sobre la vista, duplicar y por ejemplo vamos a decir que queremos una vista específica para el trabajo o
proyectos del trabajo, y le vamos a decir entonces que el filtro sigue siendo el mismo de que no esté completado, pero además le vamos a decir que la categoría solamente muestre del trabajo. Actualizamos para todos, cerramos y volvemos a esconder. Entonces, si te fijas, si yo estoy en todos los proyectos, muestra todo lo que tengo, 6 proyectos. Si voy a trabajo, tenemos 3 proyectos. Entonces, de esa forma, como te digo, es muy poderosa la función de las vistas y los filtros. Luego teníamos en el apartado de las tareas, teníamos algo muy similar. Vamos entonces a usar el atajo CR. Creamos una vista a tareas y nuevamente le vamos a ocultar el nombre de la base de datos. Ahora en este caso en los 3 puntos, ocultar. Nos interesa el nombre de la tarea. Si te fijas, no habíamos cambiado esto, que bueno que me di cuenta aquí para que tú también sepas cómo se hace. No habíamos cambiado como duplicamos, ¿cierto? La base original de proyectos, la duplicamos y después la convertimos en tareas. No cambiamos el nombre y dice nombre del proyecto. No debería ser, así que simplemente hacemos clic sobre esa propiedad y esto debería ser el nombre de la tarea. Y ahí se ve mucho mejor. Perfecto. Eso sí lo necesitamos ver. La categoría también, la fecha límite también. El estado lo vamos a ocultar por ahora porque vamos a empezar a trabajar con el status. Fecha de creación no nos interesa, fecha de edición tampoco nos interesa, la relación con proyecto tampoco, ¿ya? Y el estado, el hecho tampoco. Si te fijas, eso es todo lo que necesito yo saber de una tarea en concreto. Esta que no tiene fecha la vamos a eliminar para que no se confunda. Entonces, la primera vista que teníamos se llamaba tareas para hoy de tipo lista. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos primero a cambiar este nombre, se va a llamar para hoy, y lo que tenemos que hacer es cambiar, ¿cierto?, el layout, el tipo de vista, porque como les digo, esa es una vista de tipo lista, así que vamos a ir a lista. Una vez que estamos en la vista de lista, podemos decidir qué mostrar y obviamente vamos a necesitar entrar a los 3 puntos. Vamos a ir a las propiedades y le vamos a decir que simplemente quiero ver la fecha límite, porque obviamente es importante, y el proyecto a cual pertenece esto. La categoría no la vamos a necesitar por el momento. Entonces, si te das cuenta, ahí tenemos la fecha límite y el proyecto a la cual pertenece esa tarea y se está mostrando. Ahora, lo interesante es que nosotros necesitamos definir tareas, como dice ahí, para hoy, o sea, que tienen que ser completadas el día de hoy. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, básicamente usamos un filtro, ya vamos a entrar a filtros en el que obviamente vamos a mostrar todo. La fecha límite tiene que ser, ¿cierto? Ahí dice tenemos muchas opciones de fecha, podemos poner un rango de fecha si quisiéramos un filtro para mostrar en esta semana, entre semanas, en este mes, etc. Pero nosotros vamos a hacerlo como today. Simplemente al escribir today, automáticamente él asume que es el 7 de noviembre, por ejemplo. Vamos a salvar para todos, que es el día en que estoy grabando este video. Y si te das cuenta, no tenemos ninguna tarea para hoy. Vamos a hacer la prueba. Entramos a la base de datos de tareas y le vamos a decir que, por ejemplo, todas estas tareas van a estar definidas para fecha límite hoy día. Vamos a hacer clic en los 6 puntos. La propiedad, fecha límite, quiero que sea todo today. Así que vamos a avanzar hasta noviembre y le vamos a decir que es el 7 de noviembre. Bien, ahí se ha cambiado. Vamos a volver atrás y te vas a dar cuenta que tenemos todas esas tareas ya listas ahí para ser completadas el día de hoy. Bueno, pero nosotros ahora necesitamos filtrar esto por las tareas de hoy, porque aquí dice tareas pendientes para hoy. Bueno, un filtro como lo hicimos en proyecto. Vamos a agregar un filtro en el cual la propiedad, recuerden que estamos usando status como actualización de esta plantilla, así que vamos a decir status, vamos a decir que status no is not completado. Y si te das cuenta, ahí ya han desaparecido algunas tareas que yo ya definí como completadas. Vamos a hacer un ejemplo para que veas que esto funciona. Por ejemplo, en crear portada, si yo hago clic aquí, vamos a decir que ya tiene un estatus de completado, el checkbox se completa y por lo tanto en crear portada ya no aparece en mis tareas pendientes para hoy. Bueno, lo otro que teníamos interesante era una vista que nos hablaba de las tareas próximas, es decir, lo que sea después de hoy día. Vamos a duplicar esta vista, hacemos clic sobre ella, le ponemos duplicar y le vamos a poner entonces próximas. Seguimos respetando que sea, cierto, en tipo lista, etcétera, pero va a cambiar el filtro. ¿Por qué? Porque vamos a decirle que la fecha límite ya no es el today, sino que vamos a usar la opción de is after, le vamos a poner today.
Es decir, que si es después del 7 de noviembre, que es hoy día cuando estoy grabando este video, ¿ya? Muestre obviamente una tarea, además que el estatus siga, no sea completado. Y finalmente le vamos a ordenar esto por fecha límite, ¿ya? Para que esté de forma, ¿cierto?, ascendente en caso de que tengamos más de una fecha. Vamos a probar esto. Vamos a ir nuevamente a la base de datos original de tareas, ¿ya? Vamos a definir que, por ejemplo, todas estas tareas que están en espera, le vamos a poner editar propiedad, le vamos a poner que la fecha límite va a ser, por ejemplo, vamos a volver a noviembre, vamos a decirle que la fecha límite es el sábado 12, ¿ya? Y vamos a aprovechar también para que se vea quizá un poquito mejor. Seleccionamos todo, los 6 puntos, le vamos a decir que el estatus es en progreso, ¿ok? Para que ustedes vean que funciona. Volvemos atrás. Si te das cuenta, en próximas ya tenemos esas propiedades, que son esas tareas, perdón. Si entro ahí, están en progreso, ¿ya? Y están después de la fecha límite. Obviamente cuando lleguemos al 12 de noviembre ya no van a estar aquí en esta vista, sino que van a estar en la vista de para hoy. Y finalmente también terminamos una vista de tipo tabla que hablaba sobre todas las tareas. Para eso vamos a hacer una nueva vista de obviamente la base de datos tareas, ya, que se llame todas las tareas. Y básicamente aquí lo que nos interesa ver es, vamos a ocultar el nombre de la base de datos, el tipo de tarea, ¿cierto?, la categoría, la fecha límite, el estado lo vamos a ocultar porque vamos a empezar a trabajar con el status. Les vuelvo a repetir, es una buena actualización. La fecha de creación y edición no es necesario verla, yo creo, en esta vista, menos la relación, ¿ya? Y obviamente este checkbox tampoco. Entonces ahí ya tenemos todas las tareas que hemos definido. Vamos a volver a lo para hoy. Bueno, luego teníamos un apartado interesante que era sobre el calendario de tareas. Bien, lo que vamos a necesitar obviamente es una vista de la base de datos tareas de tipo calendario que nos muestre las tareas que no estén completadas. Vamos a duplicar este título porque vamos a usar el mismo estilo. Te vuelvo a repetir que la idea es que tú reutilices los bloques, ¿cierto? Trates de manejar esto para optimizar tu trabajo. Vamos a arrastrarlo abajo. Nos vamos a... obviamente no está en columna. Otra cosa que teníamos era un divisor. Si hacemos 3 de estos guiones obtenemos ese divisor. Lo vamos a dejar ahí arriba. Entonces, bueno, así que esto en realidad se llamaba calendario de tareas. Te das cuenta, me ha cambiado el color, pero si seleccionas el texto y aprietas Command Shift y H o Control Shift y H, te va a utilizar el último, ¿cierto? La última configuración de colores que tú utilizaste. Ahí está el shortcut, si te das cuenta, dice el Command Shift H en caso de Mac, y en Windows tiene obviamente el Control Shift y el H. Bueno, ahí está entonces el título, y luego teníamos una vista, ¿cierto?, a la base de datos de tareas. Nuevamente vamos a utilizar esto, creamos el shortcut CR para crear una vista a la base de datos de tareas. Le vamos a crear una nueva vista que se va a llamar, ¿cierto?, calendario, o todas las tareas, más bien, todas las tareas de tipo calendario, en la cual está, por supuesto, oculta el nombre de la base de datos y que la calendarización, ¿cierto?, o la fecha que se respeta aquí lo que ocurra, sea obviamente por fecha límite. Vamos a decirle también que abra esto en Sidepick, que también es una actualización que no estaba en ese momento cuando hice ese tutorial para esa plantilla, pero creo que en este caso es mucho más efectivo el Sidepick para la vista de calendario. Bien. Otra cosa interesante va a ser el filtro. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle nuevamente que el status no es, hacemos clic, no es completado, porque no queremos ver tareas completadas en este calendario. Bien, ahí tenemos todas las tareas, si te das cuenta, en las que yo definí. Teníamos el 12 algunas. De hecho, vamos a hacer la prueba. Si yo arrastro esta del 12 al 9 de noviembre, si tú te vas a la parte de arriba, donde teníamos próximas, va a aparecer esa, el 9, ¿cierto?, antes que el resto, porque estamos haciendo un orden, ¿cierto?, desde fechas más actuales a las fechas posteriores, y obviamente son todas después de hoy. De ahí te das cuenta que funciona. Entonces, claramente esta parte de arriba de esta plantilla yo la pensé para que tú tengas una vista rápida de lo que está ocurriendo, es decir, en qué proyectos estoy trabajando, cuáles son mis tareas que tengo para hoy o cuáles tengo para mañana.
Pero cuando ya quiero empezar a manejar, en el caso de las tareas, las fechas, más que entrar a estas tareas, yo pensé que es mucho mejor utilizar el calendario porque claramente son tareas con una fecha específica. También teníamos que definir que no solo me interesa ver el nombre de la tarea, también me interesa ver a qué proyecto pertenece. Entonces hacemos clic en los 3 puntos, vamos a las propiedades y le decimos que nos muestre la categoría de esta tarea. Así que ahí ustedes se pueden dar cuenta que aparece. Entonces yo ya sé que tengo, por ejemplo, hoy día 3 tareas, 2 de trabajo, una personal, y así empieza a ocurrir. Yo podría decir, ¿sabes qué? Esta personal voy a dejarlo todo para mañana, hoy me dedico al trabajo, y de esa forma funciona muy bien. Bueno, y lo que teníamos después era distintas vistas más de lo mismo, pero que empezaba a clasificar por tipos de tareas. Por ejemplo, vamos a duplicar esto. Te vuelvo a repetir que siempre hay que reciclar aquí en Notion. Duplicamos la vista a todas las tareas y le vamos a poner aquí que vamos a ver, por ejemplo, las tareas del trabajo. Y lo único que va a cambiar es que el filtro, además de no mostrar lo que se ha completado, solo muestre todas las tareas que sean de la categoría trabajo. Vamos a actualizar eso. Cerramos. Y si te das cuenta, ya tenemos solo tareas del trabajo. Ya, aquí tenemos todas las tareas y aquí mostramos solo las del trabajo. De esa forma es cuando yo mostré esa plantilla, construí tantas vistas como categorías de tareas yo tenía. Y es bastante útil para ir visualizando, ¿cierto?, cómo ocurren las cosas. Bueno, y finalmente teníamos un apartado acá abajo. Vamos a hacer un divisor nuevamente. Un apartado sobre los proyectos completados y las tareas completadas. Vamos a crear 2 columnas, ya, pero para eso primero creamos los títulos en un header 2. Ya, se llama mis proyectos completados y mis tareas completadas. Entonces duplicamos este bloque y se llama mis tareas completadas. Perfecto. Vamos a seleccionar los 2 títulos, como te dije. Vamos a los 6 puntos, convertir en columnas y ya tenemos eso. Bueno, habíamos definido que proyectos en este caso estaban azul, así que tú seleccionas la palabra que te interesa, vas a esta opción y le agregas un color solo a esa palabra, y aquí habíamos definido que era de color roja, se ve un poquito mejor. Y lo que teníamos era nuevamente un link a las bases de datos correspondientes. Vamos a dar el shortcut CR, crear una vista en este caso de proyectos. No tenemos ninguna definida, vamos a crear una nueva vista que se va a llamar proyectos completados y era de tipo lista, en el cual vamos a ocultar obviamente el título de la base de datos y le vamos a decir que la propiedad que queremos ver era solamente la categoría, ya, para saber qué es lo que hemos completado. Bueno, esto lo vamos a arrastrar arriba para que esté en la columna que corresponde. Perfecto. Bueno, esta parte tenía obviamente un filtro que iba asociado al estado. ¿Por qué? Porque queremos ver solo los proyectos que estén completados. Todos los proyectos que están con el estado de completado. Vamos a salvar para todos. Si te das cuenta, solo está ese proyecto. Y vamos a también agregar un sort ya dependiendo de la fecha límite, para que siempre ordene desde parte más antigua a más nuevo, ya esa opción. Ahí tenemos entonces remodelar cocina. Si nosotros por alguna razón, por ejemplo, uno de estos proyectos lo vamos completando, por ejemplo, nueva evaluación, ya está un 60%, vamos a entrar a ese proyecto, nos vamos a dar cuenta que tiene 5 tareas y que de esas 5 tareas no todas están completas. Yo debería eliminar las tareas que no están completadas para que lleguemos al 100%. Ya más que entrar a la tarea, buscar cuál es. Bueno, para eso tenemos que hacemos como que vamos a agregar una nueva página. Nos muestra muchas otras cosas y le vamos a dar a los 3 puntos para decirle a Notion que queremos que muestre, además de la tarea, que nos muestre el estado de la tarea. Entonces, si te das cuenta, ahí hay varias en progreso, ya, etcétera. Volvemos atrás y ahí te das cuenta que estas 2 son las que no están completadas. Entonces vamos a entrar a esa, hacemos clic, le decimos que esto ya está completado, volvemos atrás, ya está modificándose el porcentaje, entramos a definir tiempos de temporada, vamos a decirle que eso también completado, volvemos atrás y si te das cuenta estamos en un 100%. Por lo tanto, nueva evaluación ya no aparece dentro de los proyectos. Vamos a cerrar esto. Perfecto. Las tareas, por lo tanto, de ese proyecto tampoco están ni para hoy ni próximas. Y si nos vamos finalmente acá abajo, ya está la nueva evaluación como un proyecto completado. En cuanto a las tareas, obviamente también teníamos una vista de las tareas completadas.
Y para eso simplemente hacemos clic acá, ¿cierto? Vamos a usar el shortcut, como ya te he dicho muchas veces, CR, agregamos la tarea. En este caso creamos una nueva vista que se va a llamar tareas completadas en formato lista y que obviamente no me muestre el título de la base de datos. Le damos a Done y vamos a decir que en los filtros, ¿cierto?, el status sea siempre completado. Vamos a actualizar para todos, cerramos y si te das cuenta ahí ya tenemos una vista maravillosa de las tareas que hemos completado. Básicamente aquí nos muestra, además de el nombre de la tarea, la propiedad de a qué categoría pertenece esa tarea, pero también creo que era interesante ver el proyecto al que estaba asociado. Para eso hacemos clic en los 3 puntos, propiedades, y le decimos que nos muestre entonces el proyecto. Y ahí ustedes se dan cuenta que aparece de esa forma. Si quisiéramos invertir este orden, básicamente entramos también a las propiedades y cambiamos este orden, ya con los 6 puntos arrastramos hacia arriba y de esa forma queda un poquito mejor ordenado, es decir, aquí tenemos la categoría y los proyectos, ya. Por ejemplo, edición, por alguna razón en lo que nosotros hicimos acá, esa tarea pertenece a 2 proyectos. Quizás eso no es tan real. Vamos a hacer clic ahí, podemos eliminar una de ellas. Simplemente en el menos eliminamos ese link más que eliminar la tarea. Y ahí ya tenemos básicamente eso. Bueno, y de esa forma, si te das cuenta, hemos concluido esta masterclass porque tenemos entonces nuestras bases de datos originales. En resumen, tenemos las vistas de los proyectos pendientes, las tareas para hoy y próximas tareas y todas las tareas. Tenemos el calendario de tareas mostrando todas las tareas, aprendimos a filtrar por vistas, ¿cierto?, con filtros, y finalmente tenemos acá abajo todo lo que hemos logrado en el día de completado, ¿cierto?, de tareas, etc. Esto es muy importante cuando cierras tu día, saber cómo has estado en cuanto a lo que has conseguido, porque muchas veces no somos conscientes de todo lo que hacemos en el día y pensamos que no estamos haciendo nada con nuestro tiempo. Si te interesa más este tema del cierre de días, te recomiendo que veas el video que hice sobre la metodología de Marie Poulin. Te dejo por aquí la tarjeta. Échale un vistazo, que es un video bastante interesante. Bueno, vamos entonces con el cierre de esta masterclass. Bueno, como siempre te doy las gracias si es que llegaste a este punto del video. Sé que es un video bastante largo, pero créeme que es necesario para poder entender cómo crear este sistema de proyectos y tareas. Y por lo mismo es que te traje esta masterclass con gran detalle. Como siempre, si no estás suscrito a mi canal, te invito a hacerlo y también te invito a dejar en la caja de comentarios cualquier pregunta o cualquier cosa que me quieras dejar. También te invito a dejar tu manito arriba y también, muy importante, compartir con otras personas este video si tú piensas que le puede servir. Además, te invito como siempre a seguirme en mis redes sociales, visitar mi página web porque ahí también encontrarás material adicional. Así que nos vemos en una siguiente masterclass.